buenos días. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para empezar un nuevo amanecer. Hoy es viernes, además, dice la producción que además deberíamos estar contentos. Viernes de Nuestra Señora del Manejo, flaco. Viernes de cobro para mucha gente que... yo quiero felicitar sobre todo a los que un día como hoy todavía les queda algo en la cuenta. A los que todavía les queda algo en la cuenta, algo estarán haciendo ustedes bien. Nada, aquí estamos, amigos, primero, 1 de agosto, haciéndole esa salvedad a Nelson, pero nosotros, Federico y yo, tenemos acá una querella porque estamos acostumbradísimos a decir primero. Nelson dice que no, que es 1 de agosto, que los únicos que son primeros es el 1 de enero y el 1 de mayo. Pero, la verdad es que arranca entonces el mes de agosto, se fue julio, se fueron los memes de julio. Ya está bueno, dejen al señor Julio Iglesias en paz, déjenlo tranquilo. Nosotros le hicimos honor durante varios días acá en Despierta con CDN, con la producción que en la mañana coloca algunas de sus piezas. Nada, estamos pendientes, hoy es el Día Mundial de la Alegría, Día Internacional de la Cerveza, así que bueno, aprovechen. Salud, Gerald. Salud Héctor. Temprano, salud Héctor, salud Federico. Día de la Pachamama, de la Gran Madre Tierra, y también hay que decir que es el día en el que se aprobó el Código Penal en la República Dominicana. Ocurrió anoche en el Senado de la República, ahora estaremos a la expectativa de lo que ocurra en el Poder Ejecutivo. El presidente de la República deberá observar o aprobar esta pieza que se habla desde hace décadas debe ser modificada en la República Dominicana, y eso ha traído una serie de discusiones interesantes. Ayer hubo una particular entre el senador Antonio Taveras Guzmán y el presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos. Lo vamos a ver un poquitico más adelante. Se suponía también que hoy, 1 de agosto, entrarían en vigor los aranceles del señor Trump anunciados en el llamado Día de la Liberación. ¿Recuerdan ustedes Trump con esas tablas al estilo de Moisés? Bueno, Trump va a poner otra pausa, dice que no va a ser a partir de hoy, sino a partir del 7 de agosto, esta medida que impone gravámenes mínimos de 10% para aquellos con los que tiene superávit, como el caso de la República Dominicana, y para aquellos con los que mantiene un déficit comercial será de 15%. El señor Donald Trump ha insistido en que esta es una medida para proteger a la producción de ese país, mientras que el mundo se resiste a pensar que ese tipo de decisiones no van a afectar también mucho a los estadounidenses y a sus bolsillos. Mientras tanto, compañeros, hay lluvias en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Nos llegan imágenes realmente impresionantes. Ya la semana pasada hubo importantes inundaciones en la Gran Manzana. Hay que decir que hay un frente frío que está llegando a esa región estadounidense y que eso va a traer la posibilidad de que las inundaciones continúen. Hoy amanece tanto en New Jersey como Nueva York en estado de emergencia debido a estas tormentas, y la gobernadora de ese estado ha insistido en que condados como Bronx, Delaware, Dutchess, Kings, Nassau, son condados contiguos, van a tener algunas imposibilidades. El metro de Nueva York suele tener problemas con precipitaciones alrededor de 1 pulgada por hora, y las imágenes son más que elocuentes para que ustedes vean que esas cosas no pasan nada más por estos lares del mundo. Yanesi, buenos días para Héctor. Buenos días para Federico. Hoy es viernes, además de salud mental. Tendremos al doctor José Miguel Gómez con nosotros para hablarnos de un tema relevante sobre el autocuidado. Escríbanos sus preguntas y tengan el teléfono a mano para que hablen con el doctor. Buen día. Buenos días, Catherine. Buenos días, Yanés y Federico, a todos los televidentes, a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Hoy viernes 1 de agosto. A mí también me da briga decir 1. Me acuerdo de don Nelson cada vez que voy a decir primero, me freno. Hoy, entrando el mes de agosto, tengo que enviar un saludo afectuoso, unas felicitaciones, un abrazo a mis amigos, compañeros, colegas, Abel Guzmán Ten y Canchanchanes. Y Juan Tiene Reyes. que decir Canchanchanes. ¿Son los dos que cumplen años hoy? Los dos cumplen años. Sí, Ok, Abel bien. y Juan. El 1 de agosto, los dos. Y el listín diario. Abel Guzmán y Juan Reyes, sí, el listín diario y precisamente estos dos jóvenes todavía, ¿verdad? Jóvenes. Depende de cuánto. Periodistas
O sea, a propósito del Listín Diario, estos dos jóvenes periodistas que estudiaron juntos, Y qué jóvenes. que han Qué trabajado, condescendiente, Héctor. como yo le llevo un par de años. Entonces les dice jóvenes. Sí, así Ok. me voy ayudando yo también un poco. Resulta que estudiaron juntos, han batallado juntos. Yo en parte también he estado con ellos, aunque no estudié con ellos, pero sí me ha tocado cubrir en la calle. Me tocó cubrir con Abel, con Juan Reyes, Abel, cuando estuvo primero en el Listín, luego en Diario Libre. Yo estaba en Diario Libre primero, y luego El Caribe, y Juan Reyes sobre todo en CDN. Los felicito a ambos porque son dos periodistas de los buenos. Además de que son mis amigos, son dos periodistas de los buenos. Los he visto crecer a ambos y se han desarrollado en las funciones que están realizando, pero siempre con ese sentido de compromiso y de apego a la verdad. Felicitaciones a mis amigos y colegas, Abel y Juan, que son fundadores de la Asociación de Cronistas Políticos, al igual que Yanesi, al igual que yo. Un espacio que tenemos que reactivar, que tenemos que darle calor, pero está ahí. Nosotros somos de los fundadores. Hoy es hoy comienza realmente la semana dedicada a la lactancia materna. Es decir, que esta semana está dedicada a eso, a promover, a concientizar, a sensibilizar sobre la importancia de lactar a los bebés desde en sus primeros meses. Hay un trabajo que publica El Caribe en sus páginas de apertura, en la 4 o 5, pero también le dedica el editorial. Dice Diana Rodríguez en este trabajo sobre la lactancia materna que la República Dominicana aportará muy poco a la meta de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que para este año en todo el mundo el 50% de los bebés reciba lactancia materna exclusiva. En el país este indicador apenas llega a un 16%, según las mediciones, las últimas mediciones hechas en 2019. Es decir, que estamos muy atrasados en la meta, pero estamos atrasados en las estadísticas también, porque las últimas mediciones son de 2019. Como suele suceder en muchos indicadores importantes, nosotros ahí tenemos un atraso, tenemos un rezago en la meta, pero además desde 2019 no se recoge, no se registra. Estamos hablando de antes de la pandemia y uno siempre ya tiene esa idea, ¿verdad? Esa frontera, lo que ocurrió antes y después de la pandemia. Quiero destacar también que ayer hubo una actividad muy importante. Sabemos que el Código Penal y las sesiones del Congreso, la sesión kilométrica, literalmente, de la Cámara de Diputados y la sesión del Senado ayer, acaparan la atención y son realmente las noticias más importantes porque el Código Penal es realmente la legislación más importante que se ha discutido e incluso ya se ha aprobado durante los últimos años, pero hay muchos hechos importantes que quizás pasan desapercibidos. Ayer la Suprema presentó al público el reglamento de aplicación para el uso de documentos y firmas digitales de la función notarial. Esto es importante porque esto es un paso dentro del proceso de virtualidad de la justicia. Nosotros publicábamos ayer la segunda parte de la entrevista al presidente de la Suprema, Henry Molina, y estaba enfocada precisamente en los avances y en los retos y en el impacto que estaba teniendo la virtualidad de la justicia, y esto es un paso importante dentro de ese proceso, un proceso irreversible que algunos han presentado resistencia. Como decía el presidente de la Suprema, es normal que eso ocurra cuando hay cambios, sobre todo cuando hay cambios importantes que tienen impacto, es normal que haya resistencia, pero poco a poco los usuarios del sistema judicial, abogados, los fiscales, jueces, se van dando cuenta de lo importante, del impacto positivo que tiene este proceso que vino para quedarse. Seguiremos hablando del Código Penal, de esa sesión del Senado muy interesante, entre ellas ese aspecto que mencionaba
Catherine, la posición asumida por el senador Antonio Tavera, que fue el único voto no, el único que votó en contra de ese proyecto, Federico. Bueno, el único. Buenos días, Héctor. Gracias. Buenos días, Yanesi y Catherine, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Bienvenidos a Despierta con CDN, como otra mañana más. Gracias a nuestro Señor por un nuevo día más de vida en este viernes, primer día del mes de agosto. Corrijan ahí. Primer día del mes de agosto. Primer día del mes de agosto, ok. No hay forma. En que celebramos el Día de la Pachamama. Eso lo hacen allá en el Espinazo de América, en la cordillera. Bolivia. Los pueblos andinos, para ellos la Pachamama, la Madre Tierra, es una cosmogonía y es una festividad importante. Para nosotros es totalmente indiferente, pero con respeto hacia esas culturas milenarias, pues lo recordamos. Día Mundial de la Alegría, que es, y no por casualidad, Día Mundial de la Cerveza, porque cómo podría disociarse una cosa de la otra. Y no lo digo yo, antes de que se me empanten y se ofendan, voy a leer, ustedes saben, el libro más antiguo de la historia de la humanidad, a la fecha, es la epopeya de Gilgamesh. Las tablillas más antiguas son las de Babilonia, en 1800 a.C., pero ya se refieren a 500 años atrás. Estamos hablando de un libro que tiene 4.500 años escrito, el más antiguo. Y en ese libro, el único y el más antiguo de la humanidad, dice la epopeya, cuando Endicú no sabía comer pan y a beber cerveza no le habían enseñado. La ramera habló con Endicú diciendo: come la comida, Endicú, es la forma en que uno vive, bebe cerveza, como es costumbre en la tierra. Endicú comió la comida hasta que se sació, bebió la cerveza, 7 jarras, y se volvió locuaz y cantó con alegría. Ahí está. Eso es el libro más antiguo de la historia de la humanidad. 7 jarritas nada más. 7 jarras y cantó con alegría. Y por eso digo yo, y me lo estoy inventando ahora mismo, hoy es día de la alegría también. Da a la producción que por favor que me haga un close-up a la media. Ven, acecha aquí, por favor. Acecha. Vamos, tenemos tiempo, flaco. Dale, se dale, puede, claro, se puede, habrá es viernes tiempo. y día de la alegría. Dale, así que se dale. puede. Mira, no diré nada, pero Ahí habrán está. señales. Hay señal. Entonces, donde hay sí señales claras, en El Salvador. Ajá. Ahí hay Qué señales. bueno que tú lo mencionas. Ahí hay señales muy claras, porque no solamente se le puede dar su cantinazo, porque se lo estamos dando a conciencia de manera sesgada y parcializada a la dictadura de Venezuela, a la tiranía de Nicaragua y a la dictadura de El Salvador, que es de derecha. No es solo, esto no es un tema de izquierda o de derecha, esto es un tema de libertad y democracia versus autoritarismo y tiranía. Ese es el único prisma posible de decodificación para quienes creen en la libertad. Los demás son sucedáneos: izquierda, derecha, capitalismo, comunismo, propiedad privada o socialización de medios de producción. No, es ese. Y si usted quiere saber cómo se instaura una dictadura, vea lo que está pasando en los dos países que he señalado, la órbita castrochavista del continente, o lo que está pasando y que pasó ayer en El Salvador. Y si usted quiere saber, véalo. Y vea cómo todo un pueblo aplaude cómo le ponen las cadenas. A propósito de la metáfora, que es falsa, de cuando el gobernador ¿cómo era que se llamaba? El que sucedió a Obando, no me acuerdo ahora, le puso las cadenas, Roldán le puso la cadena supuestamente a Caonabo. Ajá. Y Caonabo pensaba que era un adorno que le estaban poniendo en la mano. Dice la literatura hispanista, desde luego que no es así, porque Caonabo no era ningún bobo. Pero lo cierto es que a ese pueblo le están poniendo la cadena. Ayer se aprobó la reelección indefinida en un país que tenía prohibida la reelección. Aumentaron de 5 a 6 años y quitaron la segunda vuelta. Eso es borrón, cuenta nueva, o como hubiera dicho mi padre, rumba abierta para baile. Ojalá el experimento le salga bien. En Venezuela pasó exactamente igual. Ojalá el poder... Salvo el tema de la segunda vuelta. Claro, ojalá el poder no haga lo que siempre ha hecho en toda la historia de la humanidad, que es volver locos a quienes los ejercen, y lo que empieza bien, con buenas intenciones, pacificar un país, todo esto, termina de la forma en que siempre termina. Aquí, en este país, termina en el baúl de un carro. Pero para eso, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, necesitarían 2 o 3 mocanos para poder hacer eso. Y como no tienen mocanos, no va a terminar en el baúl de un carro. Pena por ellos. Como pena para la sociedad dominicana, que ayer pues nos aprobaron un código penal que, según el senador Tavera,
las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados a sugerencia, todas válidas, por cierto, de la magistrada Jenny Berenice, Procuradora General de la República, la aprobaron sin leer en el Congreso, en el Senado ayer in expresso, lo estaremos viendo. Tenemos un Código Penal aprobado, tendremos que ver si tendremos un Código Penal promulgado, observado o vetado. Ahora sabremos de qué material está hecho el presidente de la República. Ahora lo vamos a saber. La historia, como dijo Fidel Castro, que todavía a él no le ha pasado, a Fidel, la historia no lo absorberá, lo juzgará. Pero ya que estaban aprobando, y ya que estamos prestos a aprobar, aprobemos estos prestamientos de 615 millones de dólares. Coja su calculadora, 615 por 61.20, que fue la tasa de antes de ayer, Banco Central, 61.09. Y entonces tire el número y dígame cuánto se aprobó ayer. Que cuando uno entra a los préstamos, porque antes de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, cuando uno entra a la naturaleza de los préstamos son buenos. Porque aquí vino Wellington Arnaud un día a hablar de todo lo que se va a hacer de Boca Chica hacia allá, con la barrera de intrusión salina, el acueducto de Boca Chica, todo lo que se va a hacer en la zona este para el turismo, para la gente, y todo eso es con ese préstamo de 300 y pico que se va a provocar, se aprobó ayer del BID. Pero nosotros tenemos que decírselo aquí, porque la comunicación de este gobierno a usted no se lo va a decir. Pero entonces nosotros cumplimos con decírselo. Y finalmente, como nota al margen ya, porque hoy es viernes, un intercambio de disparos, o no fue un intercambio, no, fue un disparo, dio al traste con la vida de una persona apodada como Alex Witt, que creo que Witt es hierba, ¿verdad, Catherine? Ajá. Alex Hierba, muerto por Alex Paquete, o Alex Papeleta. Ay, pero era bacanísimo. No. Entre Y papel todo eso, porque Alex Hierba le dio un galletón bacanísimo a Alex Paquete o Alex Papeleta. A las 7 de la A mañana. las 7:30 de la mañana. 7:15 de la mañana. En un restaurante en la Gustavo Mejía Ricard, miren la comilla ahí, desayunando a las 7:30. Yo espero que el COBA dé una vuelta por ahí, porque a las 7:15 de la mañana, de la forma, y excúsenme por el lenguaje sesgado que voy a utilizar, y quizá los prejuicios que van a salir a flor de piel, pero por los códigos de vestimenta que habían a esa hora nadie sale así a desayunar, compañero, porque como dicen Nadie se acaba de despertar. Como dicen en el Cibao, mi querida Yanesi, para pasarte la palabra, no conocano. Buenos días. Gracias, Federico. Buenos días, Héctor, Catherine, a todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de este nuevo día, el Día Internacional de la Alegría. Tenemos que ser felices por esta gran oportunidad de iniciar la jornada del día, de concluir la semana laboral junto a ustedes que nos sintonizan desde sus hogares a través del canal 37, pero también a través de cdn.com.do y de las plataformas de redes sociales en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Vamos a firmar una carta pública para que Elon Musk decida finalmente asumir que X no funcionó, que Twitter sigue siendo Twitter, a propósito de carta y de la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, que no le gustó, como la que firmó. Él dijo, o sea, a mí no me gustó eso. La que firmó la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas, hijas del presidente de la República, de Luis Abinader. El Código Penal es la noticia del día, una demanda de muchísimo tiempo que ayer se convirtió en ley en el Senado de la República, luego de que se aprobó en una sesión tan extensa que concluyó pasada las 3 de la mañana en la Cámara de Diputados. Pero como decían los compañeros de la mesa, ahora el tema va directamente la presión hacia el presidente de la República. ¿Vetará, observará o promulgará el presidente Luis Abinader una ley que contiene o que no contiene una promesa de campaña de él y el Partido Revolucionario Moderno a un sector de la sociedad que demanda despenalizar el aborto en 3 circunstancias particulares? Pero lo que esta prueba representa
para el presidente de la República lo vamos a ver más adelante cuando vamos a conocer en detalle lo que ocurrió ayer y algunos puntos de lo que contiene el nuevo Código Penal, que les invito a pasar por la cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, que ha ido colocando algunas de las novedades o de los aportes que hace esta ley, que ya se aprobó en ambas cámaras y que solamente espera la decisión del número 1. El 1 de agosto, el primer día de agosto, el 1 de agosto, además de que es el mes de la rendición de cuentas, el 16 de agosto próximo, el presidente Luis Abinader va a cumplir 5 años corridos, el primero del segundo mandato, entonces toca la evaluación. Yo creo que ya es un tiempo suficiente para empezar a evaluar la obra de gobierno, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, porque yo creo que ya en 3 años que le quedan al periodo presidencial y al periodo del Partido Revolucionario Moderno, es para ir recogiendo, concluyendo obras que se han iniciado, y es tiempo de evaluar, de ver qué se ha logrado. Y también hoy arranca la Semana de la Lactancia Materna. A nivel internacional se hace esta campaña que tiene el objetivo de generar conciencia entre las mujeres en todo el mundo para poner la relevancia del aporte que hace la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida de los bebés, y luego que es lo que se recomienda es que se continúe hasta los 2 años, por supuesto, que en combinación con fórmulas y otros alimentos. Sin embargo, además del tema de la alimentación, la lactancia tiene un valor esencial en esa primera etapa de vida de los niños, por esa relación, ese vínculo tan especial que se crea con la madre en esa etapa. Por más que lo describa, eso no se va a entender, hay que vivirlo. Y si usted está viviendo en este momento la experiencia, dedíquese a observar el comportamiento de los bebés cuando están lactando. Fíjese para que usted vea. Eso es una experiencia única, y las cosas que usted ve que van evolucionando y cómo se va desarrollando ese vínculo entre hijo y madre en esa etapa es bellísimo. Por eso hay que promoverlo, hay que crear conciencia en las empresas, en el caso del tema de la alimentación, para que puedan generar los espacios y que las mujeres que después que pasa la licencia, entonces tienen que regresar a sus espacios de trabajo, puedan tener las facilidades para poder seguir amamantando a sus hijos. Así que vamos a seguir durante todos estos días probablemente aportando sobre este tema, que aquí tenemos muchísimos retos, y ya lo dice un trabajo que está publicado hoy en el periódico El Caribe, y que es una agenda no solo del país, sino de la ONU a nivel mundial. Nosotros nos estamos preparando para presentar lo que traen las portadas del Caribe y CDN, pero antes hacer un énfasis en lo que decía Federico con relación a lo que ha ocurrido en El Salvador. Ya no son señales, Federico, es un hecho. Las señales de un gobierno, de una figura con fuertes rasgos dictatoriales, lo dio Bukele desde el principio, pero ya fue a los hechos. Se ha aprobado una reforma constitucional que no es que solo está la reelección indefinida, es que ha acomodado todo para él poder seguir por el tiempo que quiera. Un hombre bastante joven, por cierto, Bukele, que incluso se casó y tuvo sus hijos después de que era ya presidente de El Salvador. Es que se ha quitado la segunda vuelta, se gana con mayoría simple, y se ha aumentado 1 año al periodo presidencial, de 5 a 6 años. Eso ha ocurrido, y lo importante de esto es las alertas, siempre están ahí. La democracia se sigue deteriorando, y todo lo que está ocurriendo en los países de la región lo que llama es a reflexionar
sobre la calidad de la democracia. Sí se están dando las respuestas en este modelo de gobierno a las demandas de la población, que finalmente termina siendo presa de estos liderazgos populistas que luego que se instalan en el poder, entonces terminan convertidos en dictadores. Son las alertas y están ahí para todos, incluidos nosotros, que podemos decir orgullosamente que tenemos estabilidad política, estabilidad democrática, y que cuando hay cualquier intento, la ciudadanía siempre ha salido a defender su democracia. Pero las alertas están ahí. Este fin de semana vota el partido Fuerza del Pueblo para elegir sus autoridades. Es un proceso que se ha dado de manera, vamos a decir, con poco ruido, porque la parte más que generó mayores discusiones internas y mayor como pugilato fue cuando había aspiraciones a la Secretaría General, pero eso se resolvió y todo ahora ha transcurrido de una manera muy armoniosa, y en la mayoría de los lugares, de las provincias y municipios, han logrado pues un consenso, y son pocos los cargos que van a elegir, pero no deja de ser relevante para el partido más joven del sistema, más joven y que ha alcanzado relevancia desde el punto de vista electoral, que se coloca como el segundo de las opciones con posibilidades de poder. Entonces es un proceso de maduración que ese partido yo creo que puede ya cerrar un ciclo para iniciar otro, hacia desarrollar una estrategia propia de alcanzar el poder en las próximas elecciones. Vamos a ver lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Madrano. Hola, muy buenos días. Deseamos un excelente fin de semana para los amigos televidentes de Despierta con CDN, también a todo nuestro equipo. Vamos de inmediato a colocar en su pantalla la portada del periódico El Caribe esta mañana. Lo hacemos con el Senado de la República, que aprobó el Código Penal, incluyendo varias modificaciones. En otra nota, el presidente Luis Abinader devuelve al Congreso la legislación que crea el Ministerio de Justicia. Plantea clarificar aspectos fundamentales como la formulación de la política criminal del Estado. Ampliamos además esta mañana sobre la delegación de Haití que visitó el vacacional de Jaina. Estuvo encabezada por el ministro consejero de la Embajada de Haití en el país, Joseph Pierre Lamotte. Y cerramos las principales del Caribe con el canciller Roberto Álvarez, quien habló en el conversatorio empresarial Panorama Mundial sobre la situación haitiana. Vamos ahora a la contraportada del Caribe con noticias del mundo de los deportes, los cambios, los marineros que adquirieron al tercera base Eugenio Suárez de los Diamondbacks del Arizona. Mientras que en otro movimiento realizado ayer, Carlos Correa regresó a los Astros de Houston, un cambio de gran impacto con los mellizos. Y les invitamos ahora a que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes informaciones como esta que tienen en su pantalla, y habla del ámbito de la justicia porque solicitarán medidas de coerción a Alex Papeleta por el homicidio durante una riña en un restaurante en el ensanche Naco, en el Distrito Nacional. En otra nota importante, el economista Andy Dawarre advierte sobre la trampa del gasto corriente y el riesgo de insolvencia fiscal del país. Y vamos a cerrar las principales de CDN Digital con Donald Trump, quien firmó un decreto que sube aranceles a productos de decenas de países. Así que todas estas informaciones usted la puede ampliar en nuestro portal digital www.cdn.com.do. Les invitamos también que adquieran una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. Vamos a ver cómo está el tiempo hoy viernes, iniciando agosto, que es el mes, normalmente es el mes más caliente del año. Adelante, profesor Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya comienza agosto, el octavo mes del año,
y el tercer mes de esta temporada ciclónica en el Atlántico. A propósito, comienza el pico de la temporada de tormentas y huracanes en el Atlántico. Es un momento ideal para estar observando atentamente las ondas tropicales que avancen en la región atlántica. Hay dos ondas, la número 22 sobre las Antillas Menores, la número 23 que se encuentra en el Atlántico Central y la número 24 que ya está saliendo desde África. Estos fenómenos atmosféricos seguirán moviéndose hacia nuestra región, pero vamos a estar muy atentos durante los próximos días y las próximas semanas, aunque actualmente no hay amenaza ciclónica. Hoy tendremos un incremento de la nubosidad en República Dominicana, especialmente esta tarde y para esta noche, debido a la cercanía de la onda tropical y la persistencia de esta vaguada al noreste de la región caribeña. Hay abundante humedad en aguas del Mar Caribe que incrementa así las posibilidades de lluvias en nuestro país para el fin de semana. Mañana la onda tropical estará moviéndose en aguas del Mar Caribe, aumentando así las posibilidades de más aguaceros. También el domingo tenemos potencial de precipitaciones y la onda tropical número 23 ya entre el domingo y el lunes se acercará a nuestra región para extender las lluvias hasta el lunes o hasta el martes de la próxima semana. Y también estaremos atentos a otra nube sahariana, la número 12, que se mueve en el Atlántico Central y estará llegando a nuestra región el martes en la tarde o en la noche para incidir a partir del miércoles de la próxima semana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, ahí está un informe que abarcó no solamente el viernes, sino el fin de semana e incluso el principio de la próxima semana. Gracias, profesor Ginsolino. Vamos a la pausa. 7:43 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Leemos brevemente sus comentarios en Facebook Live. Ahí tenemos a la audiencia conectada temprano. Alan Daniel Vargas. Hola, Alan. Un abrazo para ti, para toda tu familia. Gracias. No entiendo lo que me quieres decir. No. Cuando tú me expliques, ahí escríbemelo otra vez, Alan, que yo no te entiendo lo que tú me quieres decir. Monchi Hiraldo. Buenos días, staff. Un abrazo para ti, Monchi. Él dice que está en Navarrete y que, por cierto, esa localidad no está exenta de las faltas de servicios, crisis de servicio de agua y demás servicios inoperantes. Atención por allí. Está con nosotros Alejandro Ramírez. Quiero felicitar a la Confederación Helvética. Mi segunda patria se unifica en 1291. Abrazos desde Suiza. ¡Wow! Un abrazo, no lo sabía, Alejandro. Buen dato. Saludos por allá. Disfruta. Antonio Cornelio Acosta Pérez aprobaron el Código Penal como ellos entendieron y como los dominicanos estábamos durmiendo, se adjudicaron un préstamo millonario para seguir llenando los bolsillos de los políticos. Frank Pérez Mota, la zona colonial, si hay un fuerte aguacero, se inundará todas las casas debido a poner estas bolas de hierro, llevaron la calle al mismo nivel de las aceras. Para mí hay corrupción con esas bolas. Saludos, Frank. Genaro Álvarez Camacho está en New Jersey, siempre con nosotros. Gracias, Genaro, un abrazo para ti. También está con nosotros Jocelyn Martínez, Fino Peralta, Bukele, único que cuida a su pueblo. Ajá. Y por eso está usando el poder para que el pueblo no vuelva a caer en las garras de los corruptos y traidores. Fino, no, dale un chancecito para que tú veas lo que va a pasar. No me gusta, a mí no me gusta decir, pero vengo del futuro. No me gusta decirlo, pero en algunas ocasiones vengo del futuro. Facundo Cabral decía, coman hierba, que millones de vacas no pueden estar equivocadas, es cierto. Y desde San Pedro de Macorís está Josefina, comenta Alan que cómo está. Pues estamos muy bien, muy bien. 7:45 minutos de la mañana, vamos a entrar en materia. El Senado de la República, como hemos estado diciendo, aprobó en la noche de ayer jueves más de 160 modificaciones que hizo la Cámara de Diputados al proyecto de modificación del Código Penal y lo convirtió en ley. Ahora, la nueva legislación pasa al Poder Ejecutivo para ser observada o promulgada. Veamos el siguiente reporte con Samuel Guzmán al respecto. Aprobado el Código Penal con 26 votos favorables y 1 en contra. Por cuarta ocasión en las últimas 2 décadas, el Código Penal tocará las puertas del Palacio Nacional en busca de ser promulgado. Al señor presidente de la República, que el pueblo dominicano está deseoso de tener un Código Penal que promulgue esta pieza lo antes posible. Yo de hecho tengo críticas, igual que la tienen todos, y
igual que la estoy seguro la tiene hasta el propio presidente, igual que la puede tener incluso el presidente de la República cuando le llegue, que pudiera observarlo, espero que no. Previo a aprobar el nuevo código, varios senadores retiraron propuestas de nuevas modificaciones, lo cual facilitó convertir el proyecto en ley. Y yo no puedo pensar en un código penal que se ajuste a mi medida, a mi criterio personal, sino a un criterio legal que ha sido bastante debatido en todos los escenarios. El pueblo dominicano merece el respeto de nosotros. Cada uno de nosotros es electo por una provincia que nos apoya con los votos de ellos para representarles en el Senado de la República. Ese código no es mío. La aprobación se produjo pese a fuertes críticas formuladas por el senador Antonio Taveras, quien fue el único legislador en votar en contra del proyecto. ¿Por qué no se sacó una comisión mixta entre senadores y diputados para discutir esta propuesta del Ministerio Público? Si finalmente es promulgado, el nuevo Código Penal entrará en vigencia un año después. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, pues lo que queda decir es que tenemos código. Habemos código. Habemos código, porque si nos entramos, sí seríamos irresponsables si podemos acomendarnos de un código que aprobaron anoche, que tiene modificaciones en 160 artículos, y que ninguno de los 4 que estamos aquí lo ha leído. Nosotros sí seríamos irresponsables, pero aparentemente, según el senador Taveras, no lo digo yo, hay otras personas que hicieron eso, que aprobaron sin leer. Pero lo cierto es que, como muy bien dijo el presidente de la Cámara, del Senado de la República, el señor Ricardo de los Santos, toda obra humana, oye, qué poeta, toda obra humana es perfectible. En otras palabras, vamos a tener este código y aplicamos la teoría de que la carga se acomoda en el camino. Eso es lo que están tratando de decir. O sea, tengamos un código, y hay voces que dicen así, tengamos un código y luego lo mejoramos. Pero tenemos 20 años para tener el código, lo vamos a mejorar acabándolo de aprobar. Pero bueno, esa parece que es la lógica del Senado. El problema es que ya la lógica no está en el Senado, la lógica está en el Palacio Presidencial. Y el presidente, que así como dijo, cuando llegue la ley de residuos sólidos, porque no la había llegado al Palacio, o a su despacho por lo menos, cuando llegue la voy a observar. El presidente que vaya pensando de ahora, viernes, a las 7:49, ¿qué va a hacer cuando llegue esa ley? Porque la historia lo está observando. Y ciertamente que la República Dominicana necesita un código, y ciertamente que no admite ningún cuestionamiento el hecho de que ese código de 1810, 1884 tiene que ser actualizado. Lo que se hubiera esperado en un Congreso de absolutísima mayoría PRMista en ambas cámaras es que, al margen con o sin la oposición, dotaran a la sociedad sin ningún tipo de duda del código que nos merecemos, porque el PRM puede imponer el código que quiera ahora mismo. Ahora vamos a ver si el presidente va a firmar o qué hará con ese código que le van a enviar, y que aparentemente, no lo puedo afirmar, tiene muchos aspectos que, parafraseando al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pueden ser mejorados porque son obras del ser humano. Veremos. Bueno, en medio de la aprobación del código pasaron cosas, como siempre ocurren con leyes tan relevantes, que generan tanta atención de la ciudadanía, que van a quedar ahí para la historia, que fue la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados a la primera dama y a las hijas del presidente, de que no le gustó eso, ni a los otros diputados, porque él habló en nombre de todos los PRMistas, que a ellos eso no les gustó, esa carta que firmaron. Y ayer fue entre el senador Antonio Taveras, que aspira a la presidencia del Senado, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que lo mínimo que le dijo a Antonio Taveras fue que él va a mandar cuando se siente en esa silla, pero que mientras él esté en la silla, el que manda es él. Está el audio, Kelvin. Vamos a escuchar lo que le dijo Ricardo de los Santos a Antonio Taveras. Que usted dice que el presidente Pacheco y yo fuimos arbitrariamente a que la comisión trabajara con un proyecto. En la comisión, afortunadamente, no estaba usted solo. Estaba compuesta por senadores y diputados. Y nosotros le hicimos la sugerencia
a la comisión de que trabajaran sobre la base del proyecto que ya se había aprobado en el Senado y que de todos los proyectos que fueran modificados, que hiciera un híbrido y se sacara lo mejor de cada uno. Fue una sugerencia, porque nosotros no éramos miembros de la comisión. Y si algo estamos hablando de eso. Otra cosa, senador. Yo le he permitido todo eso que usted ha dicho y no lo he llamado al orden, porque no quiero que la sociedad entienda... Yo estoy en mi orden, senador. Perdón, estoy en el orden que usted me dio. Perdón, senador. Perdón. No quiero brindarle a la sociedad la idea de que entre nosotros hay una rivalidad. Yo no soy hombre de eso. Pero sí, cuando se habla de los procedimientos, yo sabiendo lo respetuoso que soy de lo mismo, y le digo que le permito a usted hablar fuera de orden, porque usted está hablando, señor senador, con el mayor respeto que me merece, de que no va a votar por algo que usted no conoce. Ninguno lo conocemos. Eso viene y se va a leer ahora. Usted debió esperar, señor senador, que se le dé lectura a las modificaciones que vienen de la Cámara de Diputados, y si con alguna usted no está de acuerdo, usted se puede manifestar. Pero permítanos darle lectura, y por eso le digo, señor senador, que usted ha estado fuera de orden. Pero yo, para que no se vea algo entre usted y yo, que nunca me voy a prestar a eso, créanme, nunca me prestaré a eso. Pero sí debo aclararle, y le pido excusa a todos los senadores, porque yo le permití que usted se desahogara aún estando fuera de orden. Tiene la palabra el senador. Quiero la palabra Santiago. de nuevo, por favor. Cuantas veces sea necesario, pero le reitero, vamos a entrar en la lectura de las modificaciones que vinieron de la Cámara de Diputados, que tal y como usted dice, somos la Casa de la Democracia. Nosotros le enviamos un proyecto allí. De igual manera, senador, usted siendo parte de la comisión, ¿cómo usted va a decir que artículos que no se conocieron en la comisión fueron modificados después? Así es. Pero ¿y cómo usted le dice a su comisión que trabajaron desde el 25 de marzo, que ni siquiera leyeron entonces los artículos? A mí me da vergüenza, senador, la verdad, créanme. Porque yo entiendo, senador, que los legisladores, tanto senadores como diputados, merecen respeto por su trabajo. De verdad, lo siento mucho. Pero el primero que lo ha irrespetado es usted con su procedimiento. Perdóneme, senador, no vamos a entrar en lo mismo. Aquí quien dirige los debates soy yo, quien da la palabra soy yo. Ahora, cuando usted esté en esta silla, entonces le tocará a usted. Pero mientras tanto, quien da los turnos aquí soy yo, y me perdona. Tiene la palabra el senador Santiago Zorrilla. Bien. Ya ustedes vieron ahí, señores, esa parte final, no voy a decir boche ni nada, que Ricardo de los Santos le dice al senador de Santo Domingo, porque me imagino yo que en la mente de Ricardo en ese momento estaría pasando que Antonio quiere la silla, porque quiere ser presidente del Senado. Entonces le digo, conteste aquí, usted que manda, pero hay código, hay una ley del Código Penal. Ahora la presión, como ya nosotros hemos dicho en distintos programas y en el debate, en la opinión pública, pasa donde el presidente Luis Abinader. Pasa en un contexto de menos presión que en otras circunstancias de los sectores que habían presionado a los legisladores, al presidente de la República. Ocurrió antes con Danilo Medina, con Leonel Fernández, para que se incluyeran las eximentes a 3 circunstancias del aborto en el Código Penal. No se incluyeron, pero fue una promesa de campaña del PRM a esos sectores. Ahora, la pregunta es, ¿estará el presidente de la República en la obligación de cumplir una promesa de campaña y mantener estancado el Código Penal
por un tema en el que aquí no hay consenso, a pesar de que haya hecho esa promesa? ¿Con quién es el compromiso del presidente? ¿Con la sociedad en sentido general o en la necesidad de dar cumplimiento a una promesa? ¿Qué es más importante para él, para su legado? De dotar el partido que controla absolutamente todo, que no tiene excusa para decir que no aprobó una ley, dotar a la sociedad dominicana de un código mucho más moderno, que puede ser mejorado, por supuesto, como decía el presidente del Senado, o simplemente mantenerlo estancado, porque aquí no hay consenso y porque además es violatorio de la Constitución establecer el aborto en 3 circunstancias. Vamos a ver qué sale del Poder Ejecutivo para la ley del Código Penal: humo negro en caso de que la observen o humo blanco en caso de que el presidente de la República la promulgue. Miren, señores, hay un asunto que yo creo que hay que resaltarlo, y es que hubo un desconocimiento del procedimiento que se evidenció entre los senadores. Eso es importante porque los legisladores que tienen una carga tan grande de proyectos importantes, ahora cuando termine esta legislatura y la legislatura extraordinaria, tienen que abordar una serie de proyectos, muchos de ellos complementarios de la Constitución, y digamos que es preocupante que todavía haya desconocimiento del procedimiento legislativo. Eso se evidenció porque algunos senadores pretendían reformar, pretendían presentar cambios, propuestas de cambio a lo que habían enviado los diputados, y eso no se podía hacer en esta sesión. En esta sesión de los senadores se rechazaba lo que mandaron los diputados o se aprobaba, que finalmente eso fue lo que se dio. Finalmente los senadores aprobaron lo que enviaron los diputados, que es el proyecto de los senadores con los cambios que se hicieron en esa última sesión de los diputados. Varios senadores llevaron sus propuestas, incluso lo dijeron ahí, que tenían las propuestas de cambio, pero se dieron cuenta sobre la marcha de que no podían hacerlo. Fue una intervención de Ramón Rogelio Genao, y hay que reconocerlo y hay que decirlo, que fue el que arrojó luz sobre el procedimiento, a propósito de que algunos estaban confundidos. Y él decía, y él lo explicó claramente, él dijo: en esta sesión, señores, nosotros tenemos 2 opciones. Nosotros aprobamos lo que enviaron los diputados o lo rechazamos. Sobre la posesión del senador de la provincia de Santo Domingo, yo vi su intervención, sus 2 intervenciones. Primero leyó un documento de 3 páginas, me parece, y luego, intentó hablar. Ustedes vieron que intentó hablar una segunda ocasión y el presidente del Senado le dijo: no, vamos a conocer de las reformas enviadas por los diputados. Y al final él volvió a hablar. En ambos casos objetó el contenido y pidió que se rechazara el código. Señores, el senador Antonio Taveras prefirió pasar a la historia como el único voto en contra de este Código Penal, en vez de pasar a la historia como uno de los autores. Y lo digo porque no solamente objetó los cambios, en el segundo discurso parecía que iba a ceder porque decía: yo soy respetuoso de la democracia, soy respetuoso de la mayoría, pero volvió a decir que no estaba de acuerdo con los cambios. Básicamente, esa es una conclusión que yo saco por las intervenciones de él, básicamente él está incómodo por los cambios sugeridos por el Ministerio Público. Y no necesariamente por los cambios, sino porque lo sugirió el Ministerio Público, porque él dijo en varias ocasiones que el Congreso es autónomo, que el Congreso es el que le toca elaborar las leyes. Entonces esa era la principal razón por la que él se oponía a los cambios. Yo digo que pasó a la historia no solamente por el no, sino porque él es de los autores del código y pidió que lo quitaran, pidió que le quitaran el nombre. Porque cuando el presidente del Senado leyó los proponentes, cuando dijo
el nombre de Antonio Taveras, él dijo, no, ese código no es mío. O sea que él pasó a la historia, pero como el no, como el único no. O sea, la oposición votó a favor, todos votaron a favor. Yo pienso que es la posición correcta, se impuso la sensatez. Si se hubiera dado la posición, si hubiera ganado la posición del senador Taveras, se hubiera producido un tranque, porque el procedimiento lo que dice es que ese rechazo vuelve a la Cámara de Diputados. Entonces, probablemente la Cámara de Diputados no hubiera aceptado eso, entonces no estuviéramos hablando de que hay código y que estamos esperando la aprobación, la promulgación del presidente de la República, sino que se hubiera producido un tranque. Se respeta, obviamente, la posición del senador Taveras, pero es bueno que se haya impuesto la posición contraria. Se impuso la sensatez, porque el país necesita un código, necesita el Código Penal. Y yo pienso y creo que la mayoría considera que el código que salió del Senado fue perfeccionado, fue mejorado en esas últimas sesiones de los diputados. Como decía Federico, todavía uno no puede hablar del fondo, pero yo estoy confiado, y sé que mucha gente también, en que ese código es mejor que el que inicialmente se aprobó en el Senado, porque se tomaron en cuenta otras opiniones. Miren, nada, este será un fin de semana interesante. Ojalá que el presidente de la República no le carguen demasiado la agenda para que tenga tiempo para reflexionar y tomar una decisión en este sentido, sopesada, con suficiente reflexión, no nada más por lo que opinan distintos sectores que algunos pueden considerar minoritarios o no, sino porque la posición del presidente reviste de una responsabilidad sine qua non. Cuando el presidente de la República jura, según el artículo 127 de la Constitución, ante el país y ante la Carta Magna, dice lo siguiente, y voy a citar: juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Leía al buen amigo Nacef Perdomo, especialista en Derecho Constitucional, quien señalaba una serie de reflexiones en la red social X, a mí me gusta llamarla todavía Twitter, que la Constitución no debe ser leída por retazos. La inspiración constitucional depende de una serie de principios que le dan poder a valores que nos constituyen como la sociedad que queremos ser, hacia dónde queremos ir, qué queremos mantener, qué nos define. Y cuando uno lee este Código Penal, uno advierte que una vez más principios como el de la dignidad, que está establecido en nuestra Constitución en el artículo 38, se desdibujan, no solo por el tema tres causales, no solo por el tema tres causales. Ahí hay temas de discriminación que cualquiera que tenga a un familiar de la comunidad LGBT, que yo creo que en República Dominicana toda familia debe tener probablemente a alguien de la comunidad LGBT, tapado o no, debe pensar dos veces. Yo creo que el presidente de la República está revestido de la dignidad que esta decisión le amerita, le conlleva. Tiene la suficiente independencia como para decir, si voto de tal o cual manera, yo no soy candidato en el 28, pero entiendo que también tiene que tomar en consideración y ponderar a distintos sectores del país. Para mí, la pregunta fundamental es cuál es el país que queremos ser y cuál es mi principio moral para decidir sobre una situación de esta índole. Sobre todo cuando yo prometí a viva voz y conmigo ganó todo ese congreso de soldados democráticos una elección que hoy además se ha mantenido durante 2 periodos.
¿Vote usted, presidente? Piense usted, presidente. Vamos a pausa. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora vamos a la Cátedra de Salud Mental de los viernes con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor José Miguel Gómez. Hoy nos trae un tema interesantísimo. ¿Cómo poner límites saludables o límites saludables? Vaya usted a ver. Buenos días, doctor. Buenos días. Hoy es viernes, los veo relax a los 4. Sí. Eso ¿Cómo está, doctor? bien. El día de la alegría. Día de la alegría. Día de la alegría. Día de la sí, cerveza. señor. De la cerveza. Dice Federico que no es Y casualidad. es viernes. Y es viernes. Y es cobro, y se estamos- cobro. y estamos en salud Nuestra mental. Señora del Y Cobro. comenzó hoy. agosto. Correcto, qué mi bueno. agosto. Buenos días a todos, a todos. Es un tema de salud mental, es un tema de psicología positiva, hablar de los límites saludables para tener un buen autocuidado. Uno está viendo el incremento de violencia en parejas, en familia, el 50% de la gente se está divorciando, uno está viendo personas que le quitan la vida a otras personas por problemas triviales, uno está viendo conflictos cotidianos, laborales, grupales, sociales, y uno se imagina como psiquiatra qué está pasando en la salud mental de muchas personas. Es decir, ¿qué pasa con gente que tiene desde mal manejo de la ira, trastorno del control de los impulsos, personas tóxicas, gente que daña a grupos, que daña a otros? Y la gente dice esta palabra que ustedes han escuchado mucho, y es que no tiene límite. ¿Por qué no se pone límite? Claro. Entonces de eso yo quiero hablar, porque cuando una persona maneja límites en su vida, es una persona que aprende a autocuidarse, que genera autoconfianza, que genera autocompasión y sobre todo que evita riesgos, que aprende a medir consecuencias y es una persona más sana. Hay 4 tipos de límites. Hay límites externos, hay límites psicológicos, hay límites físicos, pero hay límites de contención. Y de esos 4 límites que vamos a hablar, para enseñarle esta técnica que es psicoterapéutica, aprender a manejar los límites para no dañarse y para no dañar a otros. Ese es el tema de hoy. Doctor, pero tenemos que limitar a los otros o debemos limitarnos a nosotros. Primero el límite es interno, que es el límite psicológico, el límite de contención, que es el que tú manejas para ti. Y cuando tú convives con una persona, con un grupo, donde ellos van observando tu conducta, que tú pones límite, tú modificas la conducta de los demás. Esa es la ventaja del límite. Pero el límite siempre empieza por uno mismo. Siempre debe empezar por uno mismo. Doctor, pensemos en las relaciones más primarias, que casi siempre son las más complejas por tratarse de vínculos naturales, por tratarse de vínculos biológicos. Casi siempre establecer límites saludables en los núcleos familiares da algún tipo de trabajo, por decirlo de alguna forma, porque hay diversidad de personalidades y porque se quiere cuidar de manera hasta sentimental ese vínculo. ¿Cuál es la recomendación para el tema de los límites, sobre todo en familias, padres, madres, esposos? Mira qué pasa con los límites. Los límites es un espacio que tú te das desde el punto de vista psicológico emocional para manejar un conflicto, una desavenencia, una situación en un momento dado. Entonces, cuando tú aprendes a poner límites, tú aprendes a autocuidarte y tú no dañas conflictos en momentos, ocasiones. Imagínate que en una mesa
almorzando, hay alguien que dice un detonante, que puso un problema que no era el lugar, no era la hora, no era el momento. Y alguien le responde. ¿Qué pasa en esa mesa cuando los demás hacen silencio y nadie responde? Eso es un límite. La prudencia, el tacto, el saber en qué momento no respondo y cómo me administro mis emociones para no dañar un momento. Ese es un límite psicológico, pero es un límite de contención. Y los límites de contención ayudan mucho, porque la persona desarrolla el manejo del silencio, la habilidad de la destreza, de aprender cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo ser prudente y cuándo esperar para contestar. Entonces, en lo que tú en ese límite de contención que pones, sabes que este niño o este muchacho, este esposo, esta esposa, dijo algo incorrecto, inapropiado en un momento y tú pones el límite y te retiras porque esa persona está enojada, tú le das el tiempo y te tomas tu tiempo, entonces tú le aprendes a enseñar que las personas deben de hablar cuando tienen control emocional. Y esos límites, al tú ponerlos, tú le enseñas a tus hijos, tú le enseñas a tu pareja, tú le enseñas a los compañeros de trabajo cómo poner límites en una reunión, pero en un conflicto en la calle también. Entonces, los límites ayudan mucho. Doctor, explique eso que usted dijo al principio de los distintos tipos de límites. Creo que dijo que había 4. Sí. Mira, hay un límite que es externo. El límite externo se parece al físico, que es donde tú tienes una situación y te quieres resguardar y tú te excluyes del momento, de la crisis, de la situación, donde tú entiendes que hay un conflicto o que va a haber, ¿verdad?, un pleito, donde va a haber un grado de vulnerabilidad y tú te proteges. Ese puede ser un límite que te ayuda a prevenir, ¿verdad?, que te ayuda al autocuidado personal, igual que el límite físico, que tú cuidándote, protegiéndote, porque te ama, porque te quiere, tú no te expones a que otro te dañe. Y hay gente que lo ve como que alguien es tonto, que alguien es pendejo, que alguien es cobarde, porque simplemente lo provocaste y esa persona... No respondió. No respondió. Claro. Esa persona mejor se retiró del lugar. Como una medida de autocuidado. Entonces los límites son importantes por eso. El límite psicológico es un límite que te enseña sabiduría, que te enseña a ser una persona con autoconfianza, con autoestima sana, porque tú aprendes a controlar tus emociones. Tú aprendes mucho un autocuidado personal a través de que enseña a tu cerebro, a la parte de la corteza prefrontal, a través de esos límites de forma recurrente, tu cerebro ya aprende a discernir, a discriminar, a pensar antes de actuar, a medir consecuencias, a valorar riesgos. Una persona impulsiva, una persona que no tiene filtro, es una persona que no maneja límites. Una persona que maneja límites psicológicos hace eso. Y su corteza prefrontal, su neurocórtex, ya aprende a ser prudente. Y puede ser que esté en una situación totalmente riesgosa y esa persona sabe, confía que él o ella se sabe administrar en ese conflicto. Es decir, que alguien no lo saca de su casilla, como decimos popularmente. Y el límite de contención, ese es uno de los límites que más uno enseña en las terapias, por ejemplo, en parejas que tienen altos niveles de conflictividad por diferencias.
Y es que hay parejas que no hablan, que no tienen espacio de comunicación, que la gente cree que el que tiene una pareja tiene que hablar todas las horas, en todos los sitios, en todos los lugares y responder como sea. No, hay lugares donde usted no puede hablar y donde usted no debe responder. Y donde una pareja, si es asertiva, si es inteligente y tiene comunicación positiva, hay sitios donde no pueden expresar sus diferencias. Por ejemplo, es la hora de la mañana y cada quien va a salir a trabajar. Ese es el momento para plantear un conflicto, porque tú no me vas a escuchar, tú te vas a ir y los dos nos vamos a ir enojados, entonces ese no es el momento. Llegamos a almorzar y estamos todos en la mesa. Ese es el momento para tú plantear un conflicto. Ese no es el momento. Va a dañar la comida y va a dañar el momento. Es la hora que nos vamos a dormir y hay gente que despierta al otro para pelear. Entonces, ese es el momento para plantear un conflicto. No. Entonces la gente tiene que decir, mira, los martes y los viernes, después de la cena, nosotros vamos a elegir o en la habitación o en el estar familiar a solas y vamos a hablar de las diferencias que tenemos. Y vamos a elegir 1 o 2 temas, no 10, 1 o 2 para poderse poner de acuerdo. Eso es aprender a manejar comunicación asertiva para manejar disenso y conflicto. Ese límite de contención, tú me haces algo que a mí no me gustó y yo me tomo mi tiempo para contestar. Y yo digo, pero yo voy a esperar el martes, que es el día de nosotros hablar, y yo le voy a decir lo más que yo me sentí. De aquí al martes, tú tienes tiempo para organizar lo que va a decir, saber cómo lo va a decir, dónde lo va a decir, a quién se lo va a decir, y entonces llega una comunicación menos dañada. Y ahí, para eso es importante los límites. Los teléfonos están en pantalla para nuestros televidentes, puedan hacer las preguntas al doctor sobre las inquietudes que tienen sobre este tema de cómo poner límites. Doctor, no lo escucha usted dar esta cátedra, las enseñanzas sobre los distintos tipos de límites, los beneficios que tienen, pero a veces saber poner, cómo tú aprendes a hacerlo, porque no es tan fácil como decirlo, cómo uno lo hace. Mira, no es como la gente piensa que es difícil, es un aprendizaje cognitivo-conductual que se enseña en terapia para aquellas personas que pueden tener inteligencia cognitiva. Fíjate que hay gente que tiene inteligencia cognitiva, que le va bien en un trabajo, que han tenido ciertos éxitos, que le va muy bien, pero el recurso humano le dice, mira, tu problema son tus relaciones interpersonales. Tú eres muy buena, pero no te podamos dar puesto porque tú no sabes manejar grupos. Ha tenido 2 o 3 divorcios por las mismas dificultades que ha tenido. Tiene dificultades para entenderte con tus nueras o con tu yerna, porque tú eres conflictiva. Te invitaron a comer en la casa ajena y empezaste a desmontar cuadros y a decir que la pintura es horrorosa. Entonces, dañaste la relación. Ustedes están riendo, ¿es verdad? Que hay gente así. Entonces, no, usted está hablando y yo estoy pensando en más gente que carajo. La lista va larga. Por eso no tiene nada de límite. Entonces, si tú enseñas a una persona a ponerse límites, y los límites se ponen no en el momento, se eligen antes. Usted va hoy a las 12 para una reunión donde usted sabe que va a haber diferencias y que se va a tratar un tema que no consensuado. Entonces usted dice, mira, yo voy preparado. Primero lo que voy a hacer es que no voy a hablar los 20 minutos hasta yo saber cuál es la posición de cada quien. Hoy no es mi día para yo externar lo que yo pienso. Yo voy de manera reflexiva a escuchar lo que se va a plantear. Entonces fíjate que ya tú fuiste con un límite de contención. ¿Qué te ayuda a evitar
La reacción. La reacción de otro y la tuya. Doctor. Entonces, eso es prudente. Tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde? No lo escuchamos. Bueno, no, tenemos problema con esa llamada, no se entiende nada. Podemos colgar, que vuelva a llamar. Importante que bajen el volumen completo de su televisor y que nos escuchen nada más por el teléfono. Ahí están los teléfonos en pantalla. ¿Tenemos otra llamada? Sí, adelante. No. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sonia. Ahora sí está bien. Abiertas. Producción. Bueno, gracias. Vuelvan a llamar. Tranquen todo y llamen de nuevo. Doctor, ese entrenamiento, ese autoentrenamiento, esas herramientas, porque cada quien tiene un desarrollo diferente, la adquisición, la incorporación, digamos, en el día a día de todo ser humano, de esas herramientas comunicacionales, de ese saber conocerse, de entender, como dice la palabra, que hay un tiempo para todo, y sobre todo las herramientas, las técnicas, respirar, anotar. ¿Cómo se hace ese proceso de reformatear ese prefrontal? Correcto, mira, una de las primeras técnicas y la que yo utilizo mucho en pacientes con mal manejo de la ira y trastorno del control de los impulsos es la técnica del semáforo. Todo el mundo conoce un semáforo. Cuando el semáforo está rojo, ¿qué significa? Hay que pararse. Cuando está verde, bueno, los motoristas. siga. Sí, Entonces, cuando usted sienta que va a perder el control, ¿qué luz va a poner? Póngala roja. Entonces usted le dice a su cerebro, yo estoy en rojo, pare, no voy a hablar. Sordo. Segundo paso, cuente de 100 para abajo, para que aprenda a tomarse tiempo. 99, 98, 97, 96, 98. Y cuando usted llega casi al 80, usted ya se le fue la ira. Aprenda a respirar, a tomar mucho aire por la nariz y soltarlo por la boca. Y cuando sienta que va a perder el control en una situación X, usted se retira del sitio, va a un baño y aprenda a insultar para adentro. Eso es muy importante, Joven. Aprender a insultar para adentro. O sea, no es a gritar en el baño, ¿no? No es ¿Cómo gritar que en el se baño, hace? sino a decirle cosas al otro, lo que usted debería decirle, pero que no lo puede decir. Porque hay gente que dice, mira, en una reunión a pie con el jefe, le dije 4 cosas, me lo comí y me di el gusto de decirle tal cosa. Y ya no trabajo pero me cancelaron. Ya. Entonces, la consecuencia. Entonces, fíjate que la consecuencia bueno, a menos que tú quieras que de verdad te cancelen. fue desproporcionada, pero fue negativa. Claro. Fue malo para ti. Mucha gente fracasa en la vida, está en la cárcel, está en el cementerio, está fuera de un trabajo, está fuera de un matrimonio, por tomar decisiones. Víctor Frank lo dice muy claro. Son las decisiones las que determinan quiénes somos. Entonces, cuando una persona no tiene límite, no reconoce el límite, no se administra con límites, es una persona que fracasa mucho, que tiene que tropezar mucho y a veces llega hasta romperse a sí misma, a no poder lograr lo que quiso lograr en la vida, precisamente porque tiene un cerebro en su parte prefrontal que él no se desarrolló con límites. Y entonces, cuando usted va a una terapia cognitivo-conductual y alguien le entrena en 10 secciones y le enseñan a manejar con la ira, las emociones, a conocerse, a aprender a lidiar con las emociones de los otros, a ser asertivo. Mira, los abrazos y el reconocimiento que te da esa persona cuando te dice doctor, es increíble. Ya la gente me dice tanto que yo he cambiado, que a mí me dicen cualquier cosa. Entonces, fíjate que muchos conflictos que tuve en bares, en estadios de béisbol, en muchos sitios de gente que te rozó, de gente que dijo algo, una persona con límite maneja todas esas cosas a la perfección. Hay llamada. Buenos días, hola, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Catherine. Es Francisco Marte, de aquí de La Romana. Hola, Francisco. Una pregunta para el doctor. Adelante. ¿Cómo le podemos poner límites saludables a los niños, especialmente a nuestros nietecitos? Una buena pregunta, porque cuando usted tiene un niño con problemas de conducta, o un niño con hiperactividad, con déficit de atención, oposicionista desafiante, un niño que transgrede. Los abuelos no quieren poner límites, doctor. Yo creo que eso es lo que dice. Pero los abuelos tienen que aprender a poner límites. Cuando un niño se cría sin límites, va a ser un niño que va a tener problemas de conducta en la escuela y en todos los espacios. Cuando usted enseña a un niño desde pequeño a tener límites, a no interrumpir, cuando usted enseña a un niño a sentarse en una mesa, cuando usted enseña a un niño a hacer una fila, a lavarse las manos, a hacer silencio, a escuchar al otro niño, es un niño que desarrolla totalmente una conducta y unas emociones a través de lo que le llaman educación positiva. Es un niño armonizado totalmente. Entonces, desde la niñez, Francisco, se pueden poner límites. Y se Los puede. padres que lo hagan, ¿verdad, Catherine? ¿Ah? Los abuelos, de verdad, que no están para eso. Esa es una frase muy común, que los padres crían y los abuelos malcrían. Por eso es que le hago la salvedad al doctor, porque en el caso de los abuelos, yo creo que parte de la dinámica que se da es una dinámica sabrosa de consentir cosas que quizás los padres tienen que ser un poco más exigentes en cuanto a tiempo, en cuanto a jornadas. Pero fíjate que no son todos los abuelos. Hay abuelitas. Muy dura, ¿no? Hay abuelitas que enseñan. Pero ¿qué cree usted que es cuál es la clave ahí, doctor? Tal vez me salga un poco del tema, pero ya que el señor Francisco lo trajo, ¿cuál cree usted que es la clave? Mira, la clave, los abuelos son muy permisivos. También hay otros que son muy autoritarios y los nietos no quieren ir a la casa, Claro. porque no quieren ni que pise el piso. Claro. Ahora, el modelo más funcional es el modelo autoritativo, insisto mucho. Autoritativo. Amor, cariño, afecto, reglas, disciplina, norma, castigo. Es decir, y sobre todo, aprender a decir que no. A los niños hay que decirles que no. Todo no está permitido en la crianza. Entonces, eso es ponerle límite. Claro. Ponerle límite. Doctor, hay un señor mayor que nos está llamando que tiene problemas de sueño. Yo sé que el diagnóstico a veces es individualizado, pero quizás es bueno que usted le dé algo que le ayude, ¿no? Tiene problemas para dormir y nos está pidiendo su ayuda. Ahora mismo, una de las consultas, de las demandas de la atención, la consulta psiquiátrica que más ha crecido, son los trastornos del sueño. La dificultad para tener un sueño reparador, una buena higiene del sueño. Hay gente que se duerme y se despierta en la madrugada y no puede volver a dormir. Y en la mañana ya que le da otro sueñito, pero ya tienen que incorporarse. Ese trastorno del sueño terminal está más asociado a depresión. Los trastornos del sueño inicial, la persona que te dice, yo quiero dormirme pero no puedo, doy mucha vuelta para conciliar el sueño, está más asociado a trastorno del sueño por ansiedad. Entonces, después que usted determina una evaluación sobre la higiene del sueño, entonces usted puede poner o un medicamento, que hay muchos, desde ansiolíticos que inducen al sueño, hasta antidepresivos que inducen al sueño, hasta hipnóticos que inducen al sueño, hasta antialérgicos que ayudan a dormir. Entonces usted va donde su médico psiquiatra más cercano en la provincia donde usted está y usted va a ver que le van a resolver el problema del sueño. Así que acuda al médico. Bien, doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado durante la mañana de hoy. Viernes, feliz fin Hablando de los semana. límites, feliz fin de semana.
y vamos a ponernos límites. Con límites. Y tomen cerveza, pero con límite. También. Claro. Sí, porque es el día de la cerveza. Sí, y yo veo gente que en el comenzaron caso, con- el mayor, el Las límite escrituras son más, 7 jarras. el límite más efectivo para controlar la ingesta de cerveza, sobre todo un día de hoy, es la disponibilidad presupuestaria, que está muy limitada. Entonces, no hay problema. Yo no cobro, Hay mija, yo no límite, cobro hay salario. límite. Por Dios, Yo no si yo no mando cobro. una factura, no me paga. Gracias, doctor José Miguel Gómez. Muchas gracias. Gracias, Vamos a doctor. pausa. Bye bye. Nos vamos a la pausa comercial. Los libros del doctor, recuerda, están en Amazon Kindle. ¿Verdad, doctor? Y hay algo muy bueno. ¿Qué hay? Los amigos que preguntan siempre. Ya. El 21 de agosto a las 7 de la noche empezamos con la tertulia Jueves de Salud Mental en Cuesta Libre. Qué bien. ¿En dónde, doctor? Que- Ah, Casa en el Cuesta. salón. En el Sí, en el salón en el arriba. Salón Pedro Mir. Tenemos 16 años con una tertulia que es la Sí, más sí, numerosa sí. de Cuesta. Pero Yo no voy porque no brindo. estaban remodelando el salón. Que si brinda Federico va. Empezamos jueves 21 de agosto, 7 de la noche. Allá nos vemos. Gracias, doctor, además por la invitación. Vámonos a pausa. Ya regresamos. Vamos al cierre del programa hoy viernes, pero no sin antes hablar de algo que nos emociona a todos aquí, que son de los deportes. Vamos a hacer un panóptico de todo el acontecer deportivo nacional e internacional con nuestro amigo Manuel Acevedo. Buenos días, Manuel, gracias por estar aquí. Hola, buenos días, ¿todo bien? ¿Estás bien? Te noto feliz y sobre todo también dispuesto este viernes, que es el Día Mundial de la Alegría, ¿verdad? Llenar de alegría a todos hoy que nos toca un desayuno especial. ¿Verdad, señorina, verdad? ¿Todo es así? Sí, claro. Sí, sí, ¿Cómo ¿verdad? que el desayuno? Sí, ¿De ¿eh? dónde? ¿No era eso que ella estaba diciendo? Vamos con deportes. Tú hablaste de cerrar y Pero me así no siento se puede. cerrador. Me siento cerrador. Y los Yankees de Nueva York, tú que hablabas de cerrar el programa, aseguraron un cerrador importante o dos con Camilo Doval, el dominicano, y David Berard. Nosotros estamos viendo todos los cambios en Grandes Ligas que se dieron entre los equipos. Oye, hubo muchos movimientos en estos 2 últimos días, sobre todo el equipo de Minnesota que cambió a 10 jugadores. Cerrador, Rafael Montero pasó a Detroit, y esos son los cambios importantes, según a nuestro juicio, que ocurrieron en el béisbol de Grandes Ligas. Dominicanos que cambiaron de camiseta, Jesús Sánchez se fue a Houston, el caso de Ramón Laureano se fue a San Diego, Camilo Doval, repito, a los Yankees de Nueva York. El caso de Sandy Alcántara, no cambiaron a Sandy, se quedó Sandy en los Marlins, pero fue un gran día donde me parece que Seattle pudo... Bueno, ahí está ese movimiento de San Diego, que San Diego fortaleció su bullpen con Mason Miller, que la tira a 100 y pico, pasó a San Diego desde los Atléticos, y 3 dominicanos prospectos pasaron como Debris, el prospecto número 3 de Grandes Ligas, ahora pertenece a los Atléticos. Miguel Andújar pasó de los Atléticos a Cincinnati, y ahí está parte, ese es Camilo Doval, que pasa a los Yankees. Me parece que Seattle reforzó su plantilla con un bate importante en primera base y en tercera el venezolano Eugenio Suárez, en primera el Josh Naylor, pero San Diego fortaleció bien su bullpen con la llegada de Mason Miller y JP Sears. Los Mets de Nueva York, que a mi juicio tienen ahora el mejor bullpen de todas las Grandes Ligas. Este es otro dominicano que pasó, Willy Castro pasó a los Cachorros. Me parece que los Metros sacaron muy buena partida esta fecha límite de cambios. Y los Yankees fortalecen una debilidad, que es la defensa en el shortstop, con José Caballero. También suman velocidad al equipo desde Tampa. Y Devin Williams está fallando en el relevo. Llevaron a David Berard y a Camilo Doval para fortalecer el bullpen. Así que veremos cómo va a quedar. Ahí está también en pantalla Johan Durán, el cerrador de Minnesota, ahora es de Filadelfia. Cómo sacan esos beneficios en la competición, en lo competitivo. Porque es cierto, sumamos piezas, tenemos buen relevo, tenemos buenos bates, pero en esta parte final, queda agosto, septiembre, la fase regular, si los equipos podrán conseguir su clasificación. Esos son los movimientos más importantes en este instante en el béisbol de las Grandes Ligas. Seguimos con más, señora directora, Bella Priscila, porque hoy continúa la final de la Liga Nacional de Baloncesto. Los Metros, que perdieron en casa frente a los Titanes, ganaron los Titanes 82-79, tienen la obligación de ganar esta noche en San Cristóbal, la casa más difícil de la Liga Nacional de Baloncesto. Será transmitido por CN Deportes, repito, a las 8 de la noche, y el conjunto de los Titanes buscará seguir con su invicto en playoff, después que en semifinales barrió a los Leones.
Los Titanes no perdieron un partido, barrieron en la semifinal del año pasado, barrieron en la final del año pasado, barrieron en la semifinal de este año, ya ganaron el primero de la final. Ese equipo de Titanes está difícil. Será transmitido por CDN Deportes y me dicen que si los Metros no ganan esta noche las cosas se complican. Por eso yo hablo de que Metros de Santiago está obligado a ganar el partido de esta noche en San Cristóbal. En otra información también hoy Moca Fútbol Club tendrá el partido de semifinal en la CFU Caribbean Shield o en la CFU Club Shield, que es el torneo que busca clasificar a 2 equipos a la Copa del Caribe que arranca en este mes de agosto. Ese partido será transmitido por CDN Deportes. Van a enfrentar a la Academia Eagles de Turcos Sancaicos. En teoría, Moca debe ganar ese partido. Vamos a ver si puede sumar más a la ofensiva, porque Moca ganó el primero 1-0 y el segundo también terminó ganando 1-0, pero ese equipo tiene que anotar más goles. Si gana, clasifica a la Copa del Caribe y avanza a la final del torneo, que será este domingo. El juego será hoy viernes a las 5 de la tarde y también será transmitido en vivo por CDN Deportes, y ahí está el gráfico de semifinales. Repito, Moca frente a la Academia Eagles de Turcos Sancaicos. Son 2 equipos que en el plantel no salen y Moca debe ganar en el día de hoy. A propósito de fútbol, Cibao Fútbol Club anunció la incorporación de otro atacante y es Walter Acuña, el argentino que conocen como Cachete. Estará con Cibao y ya está en las prácticas. Tiene 32 años, lleva al equipo naranja una combinación de jerarquía, liderazgo y un probado olfato ofensivo que lo respalda una carrera que supera los 200 juegos y los más de 60 goles en competiciones oficiales en Argentina. Nació el 4 de marzo del 92 en San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, y vendrá con esa experiencia a fortalecer el ataque de Cibao Fútbol Club, que tiene, la meta principal es ganar la liga. Cibao ha ganado los 4 últimos torneos y también la Copa de la LDF, pero no gana la Copa del Caribe desde el 2018 o 2017. Y la meta principal de Cibao este año, además de ganar la liga, es ganar la Copa del Caribe. El 19 arranca Cibao Fútbol Club esa misión de ser campeón del Caribe y regresar a la Conca Champions. Y a propósito del 19 de agosto, arrancará la Liga Dominicana de Fútbol de Expansión, la segunda división de la LDF. 18 equipos estarán participando en ese torneo en 2 grupos y ya estaremos, ¿verdad?, con todos los detalles. La LDF que arranca el día 8 de agosto y la segunda división arranca el 19. Así termina la semana. Fue un placer hablar de deportes. Nada, mano, nutrido entonces, el panorama deportivo. Veremos si el Cachete aporta ahí a Cibao. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va. Gracias, Frank. Gracias. Antes de... que Frank Manuela. Bueno, que Frank regrese. Lo que pasa es que Frank regrese el lunes, era lo que quería decir. Frank regresa el lunes ya. Sí, ya yo terminé mi labor de emergente. Por eso está contento. Qué bien. Esa es la felicidad de Madrid. Estoy contento porque es el Día Mundial de la Alegría. Eso es cierto. Estoy contagiado. Y de la cerveza. Y de la cerveza también. Confiesa lo que de la cerveza. Los dos. Además, siempre un placer para él. Es un placer para mí. Siempre es un placer para él hablar de él. Antes de irnos, chicos, la producción quiere colaborar con el caso del periodista Eduardo Ramírez, sí, que elabora en el periódico Nuevo Diario, pero fue reportado desaparecido ayer jueves. Desde el miércoles en la noche. Ajá, entonces los familiares han informado que no llegó a su casa y de acuerdo a las últimas declaraciones de este tema, él salió a las 8 de la noche, alrededor de las 8 de la noche, a través de un moto-V, como se conoce, o un motor pedido a través de una plataforma digital. Dice su madre, Amarilis Ramírez, que antes él estuvo en su residencia y que compartió con ella. Lamentable, ojalá que aparezca sano y salvo el periodista Eduardo Ramírez, que ha sido reportado desaparecido. 809-657-3168. Ahí está el teléfono. Estaremos muy atentos a qué ha pasado con este colega. Sí. Vamos a pausa. Pues Vámonos, si nos vamos. despedimos. Hasta el lunes. Chao, chao. La pausa hasta el lunes.